Le damos la bienvenida en la Red 21 a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. El gobierno, el Poder Ejecutivo dio a conocer el anteproyecto de reforma de la seguridad social. Ruiz, un primer comentario sobre este anteproyecto que tiene más de 300 artículos que imagino ustedes estarán analizando y estudiando. Sí, el primer comentario es lo que hizo público el PICNT a pocas horas de que conoció el, el anteproyecto, que a mí me gustaría decir que más que un anteproyecto es un borrador de anteproyecto, porque en realidad nosotros lo que vemos ahí es de que todavía no ha sido discutido, por ejemplo, por el Consejo de Ministros. Digo, no hemos visto de que haya una posición todavía formal para transformar, sí, eso en un proyecto de ley o en un anteproyecto de ley. Lo que hay ahora es distribuir entre todos los partidos políticos. Nosotros nos enteramos a través de la prensa, a través de la página de la Presidencia de la República, del contenido del proyecto. En el día de ayer tuvimos una primera reunión formal en el Ministerio de Trabajo con el doctor Saldain y el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y bueno, igual no esperamos esa reunión formal para empezar a estudiar el proyecto, porque lo tenemos y ya empezamos a trabajar con eso. Nos faltaba información, nos faltaban las proyecciones, luego las conseguimos también a través de un canal informal, no a través de las autoridades. Y esto sin duda que nos plantea un primer problema, que es el tema de la forma. Es un tema que uno no puede discutir en las mismas condiciones cuando no tiene toda la información o en forma oportuna esa información. Por lo tanto, esta es un poco la situación que se dio, pero el movimiento sindical inmediatamente dio una respuesta. El PCNT hizo una conferencia de prensa. Lo primero que señaló, que yo creo que no puede pasar desapercibido, es que el presidente de la República había hecho una promesa, había hecho un compromiso, había asumido un compromiso con la ciudadanía en la campaña electoral diciendo que no le iba a aumentar la edad de retiro a los que hoy estaban trabajando. Fue muy claro el presidente diciendo, no le voy a cambiar las reglas de juego a los que hoy están en actividad. En cambio, les voy a proponer estímulos para que voluntariamente, si quieren, continúen trabajando para jubilarse más tarde y con una mejor jubilación. O sea, eso fue lo primero que señalamos porque nos parece que no está bueno que los partidos políticos y los candidatos se comprometan frente a la ciudadanía tome opciones o resuelva en el marco de, todos conocemos, Uruguay es un país que tiene un sistema democrático muy sólido, muy consolidado, pero esto nos obliga a todos a tener mucha responsabilidad en cuanto a los compromisos y el cumplimiento de los compromisos. Lo otro, que nosotros teníamos tres temas sobre los cuales ya nos habíamos pronunciado. Y esos tres temas no necesitaban de un estudio, digamos, no precisábamos un mes, 2 meses para contestar sobre esos temas, y los incluimos en esa declaración que fue pública. Primero, el tema de la edad de retiro. Nosotros entendemos que para tomar esa medida tenemos que tener más información. No hay información a nivel nacional porque nosotros, si ocurre lo que ocurre en otros países, no todos tienen la misma esperanza de vida, no todos los trabajadores tienen la misma esperanza de vida. Y no podemos hacer eso talenteando, tenemos que hacerlo, porque no podemos decir, bueno, los rurales no, la construcción no, y bueno, y si aparece algún otro tampoco. No, tenemos que hacerlo en base a un informe técnico riguroso que nos diga cuál es la situación real que tienen los trabajadores y en qué sector se puede y en qué sector no se puede, porque podemos llegar a cometer muchas injusticias. El otro tema tiene que ver con la caja militar. A ver, que nos digan que dentro de 20 años esa caja va a ser
va a tener cierta, digamos, coincidencias con el régimen general, nos parece mucho tiempo porque la caja militar está, bueno, por los próximos 5 años no hay ningún cambio, por lo menos, ¿no? Y la caja militar está necesitando una asistencia financiera casi igual a la del BPS cuando estamos hablando de una caja militar que paga 52.000 pasividad y el BPS paga 700.000. Y el tercer tema tiene que ver con la SAFAP. A ver, a nadie tiene que sorprender, a nadie le tiene que llamar la atención que el movimiento sindical, a pocas horas de conocido el proyecto, diga que no está de acuerdo con la SAFAP, pero mucho menos está de acuerdo con profundizar ese régimen, ese pilar de ahorro para todas las cajas. O sea, se generaliza, ahora desaparece el artículo 8 de la ley que daba la posibilidad de la afiliación voluntaria, y ahora van a estar todos los trabajadores obligados, los que ingresan, ¿no? Los que ingresen van a quedar obligados, no va a haber opción. Y bueno, si no estábamos de acuerdo con la SAFAP en el BPS, tampoco estamos de acuerdo con la SAFAP en la caja bancaria, en la caja militar, en la caja policial, en la caja profesional y en la caja notarial. Lo que no nos gusta para los trabajadores del BPS no nos gusta tampoco para las otras cajas. Ramón, mirando tu cuenta de Twitter, me gustaría que compartieras con los televidentes, lectores de la Red 21, ejemplos ante un sueldo básico jubilatorio de una persona que gana 60.000 pesos y con cuánto se jubila hoy y con cuánto se jubilaría si esta reforma, así como está, se lleva adelante, tomando en cuenta que esa persona que hoy cobra 60.000 pesos va a trabajar hasta, o por lo menos tiene previsto la edad de cese de 65 años con 30 años de trabajo. ¿Con cuánto se jubila? Este fue un tema que estuvo planteado ayer en la reunión con el Ministerio de Trabajo, porque yo participé de un programa de televisión donde el doctor Saldain presentó algunos ejemplos. Nosotros le decíamos que nosotros habíamos revisado esos ejemplos y la verdad que nos parecía que ese ejemplo tenía errores y que podía confundir a la gente que vio el programa o a la gente que se enteró de eso. Nosotros todavía no tenemos la información suficiente como para hacer eso porque, primero, estamos trabajando, quiero dejar la tranquilidad de que estamos trabajando para tener esos ejemplos, pero hay que ver la edad, a qué edad la persona se jubila, hay que ver si está afiliado hoy a una FAP, si tiene la opción del artículo 8 o no tiene la opción del artículo 8, qué trayectoria laboral tiene y establecer algún ejemplo en forma arbitraria, porque la casuística es muy grande para decir, bueno, comparamos esto con otro ejemplo de la nueva ley, sobre la cual todavía nos falta información para poder construir eso, lo estamos intentando haciendo artesanalmente, aunque la reunión de ayer con el Ministerio reclamamos a ver si nos pueden facilitar información que ellos ya tienen y que nosotros no tenemos para facilitarnos esa comparación. Pero lo que presentaron el otro día en la televisión tiene errores. No puede ser que una persona que gana 20.000 pesos, como se presentó ahí, cobre 21 de jubilación. En realidad nosotros revisamos ese ejemplo y ese caso es de una persona que gana aproximadamente 40.000 pesos, pero igual, de todas formas, partimos de la base de que está mal la base sobre la que se calcula, pero también luego en el propio ejemplo tenía otros errores. Ayer el Ministerio de Trabajo y el doctor Saldain se comprometieron a corregir esos cuadros, pero creo que eso también hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado y hay que aclarárselo a la opinión pública porque creemos que no puede ser que haya, digamos, un ejemplo que se hace por un medio masivo de comunicación cuando esos cálculos no son correctos. Y bueno, yo creo que corresponde aclarárselo a la población. Nosotros estamos trabajando, tratando de poner por edad, por ejemplo, a los 65, a los 66, a los 67, a los 68, etcétera,
y antes, ¿no? Desde los 60 en adelante para el régimen que tenemos hoy, porque la gente se jubila a los 60 y en el próximo régimen o en el próximo sistema que quieren imponer se va a jubilar a los 65. Entonces las tasas de reemplazo, el doctor Saldain ayer nos decía que va a ser la misma de un 45%, pero no es lo mismo el 45% a los 60 años que el 45% 5 años después, porque durante esos 5 años la persona siguió trabajando, siguió aportando y sin embargo se va con la misma tasa de reemplazo. O sea, lo ideal hubiese sido que si nos postergan la edad, las jubilaciones o el porcentaje de tasa de reemplazo, que es lo que nos devuelve la seguridad social, o a veces la gente no entiende lo que es tasa de reemplazo, que es lo que nosotros recibimos en la seguridad social, debería ser, si nos aumentan la edad, eso debería ser mayor, porque uno está postergando la edad de retiro, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando, sí. Tenemos por un lado un cuadro primario, digamos, que está en revisión. A partir de la reunión de ayer quedó mucho más claro lo que estamos haciendo. Y hicimos un pedido de información para realmente manejar todos y estar en igualdad de condiciones, manejar toda la información, ¿no? Quiere decir que ustedes consideran que en caso de aumentarse la edad jubilatoria, debería también aumentar lo que recibe el trabajador cuando se jubila. Es decir, que la tasa de reemplazo sea mayor. Sí, porque si no sabes lo que está ocurriendo con esto, es que el aporte que yo hago durante los 5 años de trabajo financia lo que me van a pagar después durante menos tiempo de trabajo. Y acá lo que está planteado, una cosa es decir, postergás la edad de retiro para retirarte más tarde y pagarte lo que te correspondía, pero a partir de los 65 años, y otra cosa, pero por supuesto me voy a ir mejor, porque si me voy a ir más tarde, me tengo que ir mejor. Y lo que está planteado es prácticamente que cada uno se autofinancie para que los números de la seguridad social sean sustentables, sean sostenibles, mejor dicho, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Resulta que la propia persona termina financiando ese costo. Y nosotros ahí tenemos una diferencia importante, pues nosotros entendemos que no se pueden resolver los desafíos de la seguridad social basándose solamente en la postergación de la edad de retiro y financiada solamente por los trabajadores. Acá entramos en otro tema. ¿Cómo se financia la seguridad social? ¿No? Nosotros estamos planteando de que tiene que haber nueva fuente de financiamiento. El mercado de trabajo está cambiando. Ninguna empresa le va a ofrecer trabajo a una persona mayor de 60 años. La mayoría de las empresas, cuando el trabajador cumple 60 años, lo invita a que se retire, a que renuncie. Y en algunos casos hasta le paga una partida de dinero como un incentivo para que renuncie a los 60 años. Cuando las empresas se reestructuran para bajar los costos laborales, lo primero que hace es despedir a las personas que tienen más capacitación, que tienen una trayectoria laboral dentro de la empresa, que han hecho una carrera, que han mejorado su salario, que tienen antigüedad, etcétera, y contrata nuevos trabajadores en las categorías de ingreso donde los salarios son inferiores y con eso baja el costo laboral. Esta es la cultura que hay del empresariado en general y digamos, por intermedio de una ley, pedirle a los trabajadores que trabajen más, pero no garantizarle a esos trabajadores estabilidad laboral, un ingreso y además dejarlos sin protección social, la verdad que es un disparate. Nosotros entendemos que el mercado de trabajo no soporta que las personas trabajen hasta los 65 años. Entonces, en esas edades, las personas van a quedar sin ingreso y sin protección social. Tenemos que decir que es posible cambiar, es posible reformar la seguridad social sin basarse exclusivamente en el aumento de la edad. Por ejemplo, acá tenemos un, una publicación que salió en un diario, concretamente en El Observador, donde el BID informa que en el transporte de carga, la evasión al BPS supera los 120 millones de dólares por año. Aquí tenemos una publicación que se hizo en búsqueda
en, en esta publicación corresponde a la semana del 14 al 20 de julio del 2022, se informa que hay ventajas fiscales importantes para un número de empresas también importantes, y digamos, en esas ventajas podemos identificar dos impuestos, el IRAI y el impuesto al patrimonio, y las exoneraciones que se hicieron por IRAI y el impuesto al patrimonio en el 2021 alcanzaron 1.600 millones de dólares, casi 3 veces la asistencia financiera que necesita el BPS. Entonces nos parece que ahí hay tela para cortar, que quizás no estamos planteando, por favor, no estamos planteando eliminar todas las exoneraciones o el 100% de las exoneraciones. Estamos diciendo que quizás una parte de esas ventajas que tienen los empresarios se puede destinar para la seguridad social, y no solamente para los adultos mayores, también para el sistema de cuidado, para la discapacidad y, por ejemplo, sobre todo, para la primera infancia, donde tenemos problemas de pobreza, o sea, un índice de pobreza muy importante. Entonces, nos parece que esas son algunas de las cosas que hay que discutir. Tenemos en el BPS 189 millones de dólares por año de exoneración de aporte patronal. Y si sumamos los sectores que no están grabados, que técnicamente también es una exoneración, alcanza los 223 millones de dólares por año. Hay que revisar eso. Sí, la comisión de expertos, o el gobierno, mejor dicho, hace 2 años que está estudiando esto. En el proyecto lo que se propone es crear una comisión para analizarlo. Yo creo que en 2 años podríamos haber identificado, a ver, si alguna de estas exoneraciones se sigue justificando o no, y no que luego de 2 años en el proyecto se venga, digamos, la propuesta de formar una comisión. Creo que no es de recibo eso, que ya tendríamos que tener alguna medida para que esta reforma no descanse solamente sobre las espaldas de los trabajadores. La reforma tiene que ser integral. Integral porque tiene que abarcar todas las cajas. Integral porque no tiene que ser solamente jubilatoria. Y además integral porque si hay que poner recursos, que no lo ponga solamente un sector, y más aún el sector más débil de la relación laboral, que son los trabajadores. Por eso a la gente hay que decirle que a esta reforma, que es de recorte, porque se va a pagar, digamos, se baja el gasto en seguridad social. Entonces es una reforma de recorte. Si se baja el gasto en seguridad social mejor dicho, se baja el gasto de jubilaciones y pensiones, es una reforma de recorte. Y además el costo de esta reforma lo estamos pagando solamente los trabajadores. No se toca los privilegios de la caja militar, que por ejemplo, de promedio, el 20% de las pasividades militares cobra de promedio 136.000 pesos en una caja militar que necesita casi la misma asistencia financiera que el BPS. Hay que empezar por lo más urgente. Se habla de la caja bancaria, se habla de la caja profesional, pero no se habla de la caja militar, y la caja militar tiene la necesidad de una reforma urgente y profunda. Y sin embargo, durante los próximos 5 años no se toca nada de eso.